Ya, muy buenas noches a todos los presentes. Ya, ningún problema, Andrés, ningún problema. Lo primero, antes de comenzar la clase, me gustaría saber cómo se ve y cómo se escucha antes de comenzar con nuestra primera sesión del día de hoy. Sabemos que muchos vienen saliendo del trabajo, que estamos en un horario complicado y es importante indicar que esta sesión está siendo grabada, así que si es que se pierde alguna parte de esta sesión, después la va a poder revisar porque les voy a subir la grabación, inclusive después la va a poder ver ahí en un canal de YouTube también que tiene el profesor exclusivo para sus alumnos en ese aspecto. Ya, primero que todo, chiquillos, sean muy bienvenidos a este taller de administración de remuneraciones. Sean muy bienvenidos a esta experiencia de aprendizaje, que si bien yo siempre parto diciendo esto, chiquillos, esto no es materia, esto es básicamente lo que se hace en la vida cotidiana. Si bien todos tenemos un hábito con las propias remuneraciones, o estamos ligados a algunas remuneraciones, por nuestro trabajo, por nuestro servicio que se paga, por algún trabajo excepcional, horas extraordinarias, alguna gratificación, algún bono vinculado a cualquier labor respectiva, o también cualquier cálculo, por ejemplo, de estas cotizaciones previsionales, estos descuentos voluntarios y todo lo que tenga que ver también con el concepto de los propios finiquitos, que en este caso sería el término de la relación laboral. Primero que todo, chiquillos, me presento. Mi nombre es Francisco Cordero, docente de ayer desde hace ya bastante tiempo, desde el 2019 aproximadamente, pero tengo experiencia en docencia, ya voy para los 11 años, chiquillos. Yo aparte trabajo en otros institutos profesionales, en el que más llevo tiempo en el Instituto Profesional Duoc. Llevo por lo menos 11 años aproximadamente. Soy magíster en gestión de organizaciones, soy ingeniero comercial, también soy ingeniero en recursos humanos, tengo una certificación principalmente en remuneraciones y en relaciones laborales. Trabajo actualmente en la Clínica Santa María, ya hace por lo menos 28 años, aunque no lo crean. Entré a trabajar el 2 de septiembre del año 97, así que tengo harta experiencia laboral y además soy asesor laboral, auditor normativo de algunas empresas de acá de Santiago, en donde principalmente mi rol es en mantener las relaciones laborales en un buen punto, ¿ya? En donde nos preocupamos de los aspectos de fiscalización laboral, las propias remuneraciones, las carpetas de los trabajadores, capacitaciones respectivamente, que eso me toca hacer mucho, porque aparte trabajo para dos OTEC, una que se llama Bicentenario y otra que es Mundo Laboral. Lo que más me ha tocado capacitar en el último tiempo, chiquillos. En el caso que tengan dudas, por si acaso, podemos vincular cualquier otro tema en la clase. Ley Karim, que hace 2 años que estamos capacitando en Ley Karim. Eh, la propia fiscalización laboral, 40 horas. También la ley de conciliación familiar, la ley de modernización de la dirección del trabajo y varios temas vinculados a la gestión de personas. No, bienvenida Ariana, recién estamos comenzando, así que ningún problema. Así que dentro de las presentaciones, chiquillos, nuestro módulo es lunes, miércoles sincrónico, ya que, como se le dice acá, es telepresente, en donde nosotros nos vamos a conectar, por ejemplo, hoy día desde las 20:45 aparecía en el horario, hasta las 23 horas, pero no lo voy a extender hasta tan tarde, así que estaríamos terminando cerca de las 10:20 aproximadamente. El miércoles estamos desde las 9:40, si no me equivoco, 21:40, hasta las mismas 23 horas. Y ojo que el sábado es online, que eso es lo que quiero responder. Inclusive, ¿quién me había preguntado por ahí? El José Hernández me había preguntado cómo era la forma. 2 días sincrónicos, que es esta conexión, que para su tranquilidad, chiquillos, la conexión también
es grabada, ya estas grabaciones van a quedar. Inclusive cualquier situación que tengan, si no se pueden conectar, chiquillos, escríbanme, mándenme un correo electrónico y podemos ver ahí bien el tema de la propia asistencia. Les mandé un correo en la plataforma con mis datos, con una bienvenida, inclusive con el propio enlace del día de hoy, y inclusive después vamos a ver, aunque deberíamos ver de inmediato. Eh, Me gusta siempre que ustedes estén orientados en la plataforma. Espérenme un segundito. Ya les voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Aquí debería aparecer. Ya, esa es la pantalla de la IEP. Me gustaría que me indicaran si es que se ve bien la pantalla, chiquillos, porque eso es lo que deberían estar viendo ustedes en, en, en su plataforma. ¿Sí o no, chiquillos? Ya tenemos 12 personas conectadas y deberíamos somos cercanas a las 30 personas dentro del curso. Ya, dentro de esta plataforma, chiquillos, ustedes se van a encontrar, ya la Janet me dice que sí, ya me quedo conforme ahí con lo que me dice la Janet. Dentro de la plataforma, ustedes se van a encontrar, en primera instancia, lo que utilizo bastante, que es el foro de consulta, y que inclusive aquí yo les dejé la misma bienvenida que les mandé por ¿cómo se llama? Por correo y anuncio. Ya ahí están todos mis datos, está mi correo, está mi Instagram en el caso que me quieran seguir, ya que mi Instagram es laboral. Se van a encontrar ahí con varios tips de trabajo en ese aspecto. A ver, Ariana me dice, puede ser que no se conecten porque la plataforma sale otro link de enlace. Yo se los mandé por correo, se los mandé por anuncio, así que ojo con eso. Así que privilegien ese que les mandé yo directamente. ¿Ya? Porque la plataforma parece uno, pero ese uno es como universal ese enlace, me gusta mucho utilizarla, que quien pregunte en su correo y en anuncios, sí, siempre voy a enviar uno, José, que es lo mismo que me estás preguntando, así que siempre voy a enviar uno para mejorar esa comunicación. Chiquillos, acá tenemos los recursos de apoyo y tenemos las dos unidades a revisar. Primero, los recursos de apoyo, yo les dejé como regalo, tenemos acá el código del trabajo, que inclusive el código del trabajo está actualizado a mayo, ya, para que lo descarguen. Y ustedes básicamente dirán, ¿qué implicancia tiene el código del trabajo? Mucha, porque gran parte de las remuneraciones, inclusive, a ver, vamos a ver un artículo en específico, que inclusive si hablamos de remuneraciones, es hablar del artículo 54 del Código del Trabajo, que ya, las remuneraciones parten del artículo 41, chiquillos, inclusive esa va a ser nuestra clase del día miércoles, inclusive aquí partimos, inclusive se los voy a agrandar un poquito. Ya, ¿qué es lo que dice el artículo 54? Las remuneraciones se pagarán en moneda de curso legal y sin prejuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10, ¿ya? Que es básicamente el artículo 10, las 7 estipulaciones mínimas que tiene el contrato de trabajo. A solicitud del trabajador podrá pagarse en cheque o vale vista bancaria a su nombre o transferencia electrónica, que esto, como explicarse, chiquillos, la transferencia electrónica, esto no aparecía en el Código del Trabajo, esto apareció recién el año pasado dentro de las actualizaciones, ¿ya? Inclusive lo más habitual que se hace ahora con las propias remuneraciones. Sin que ello tenga un costo para él y justo con el pago el empleador deberá entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto pagado, que en este caso ese comprobante es básicamente la liquidación de sueldo en ese aspecto, que es un tema muy, muy relevante. Dentro de eso está la sala de telepresencia, que inclusive en la sala de telepresencia, yo por lo que tengo desarrollado acá, está la sesión 1 y está la sesión 2, que inclusive ustedes pueden pinchar y se pueden unir directamente. Inclusive hay algunos que se unen acá y por eso que se pierdan un poco, pero para que no se pierdan con los enlaces, chiquillos, básicamente yo se los voy a enviar, que inclusive si ven los anuncios, ustedes tienen la bienvenida, que yo se las mandé el fin de semana, y tienen
el anuncio de la sesión con el enlace para que se puedan conectar directamente. Uy, me salí. ¿Mm? Así que eso para que lo tengan en consideración. Tenemos nuestra unidad 1, que va a ser cálculo de remuneraciones, que para esto vamos a estar básicamente 3 semanas. Ya esta semana nos corresponden los conceptos y definiciones de las remuneraciones. Esta semana va a ser media latosa, chiquillos, porque es pura teoría. Ya la semana 2 vamos a empezar a calcular ya promedio de días, horas extraordinarias, jornadas de trabajo, algunos factores ahí con las horas extraordinarias, gratificaciones, y posiblemente en la semana 2 ya estemos con una liquidación de sueldo, eh, entre comillas, para poder trabajar. Ya en la semana 3 deberíamos estar trabajando la propia liquidación y deberíamos estar finalizando con una evaluación. Y en la unidad 2 que prácticamente vamos a ver finiquito, porque este curso es cortito, chiquillos, son 5 semanas, pero lo vamos a aprovechar al máximo en ese aspecto. Si vemos nuestra primera semana, como recursos de apoyo, chiquillos, yo les coloqué lo que vamos a ver hoy día, la presentación de la asignatura, y vamos a ver el formato de liquidación de sueldo, que son 2 PPT, que recomendación, sugiero que los descarguen para que básicamente queden dentro de su base de datos. La clase 2 la vamos a ver el miércoles, porque ahí vamos a ver algunas definiciones directas de las propias remuneraciones. Y el contenido interactivo de la semana 1, el video y las actividades, es todo lo que tienen que hacer el día sábado, ¿ya? Para ser más claro, presentación y clase 1 lo vemos hoy día, definiciones de remuneración el miércoles, y la clase virtual de ustedes es el contenido interactivo, que si ustedes lo pinchan, básicamente, no lo puedo ver acá, pero si ustedes lo pinchan, es un video con una actividad, con preguntas, donde básicamente refuerza el trabajo respectivo. Y las dos primeras actividades que básicamente, uno, va en relación al concepto de remuneración y dos, en reconocer los temas de la propia liquidación de sueldo en ese aspecto. Me imagino que tienen nivel de acceso a la plataforma, chiquillos, ¿sí o no? ¿Cómo estamos con el uso de la plataforma? Me imagino que nos manejamos, porque a mí me gusta mucho utilizarla porque ahí les puedo subir algunos archivos de Excel, inclusive todo lo que sea actividad y lo que sea evaluación va a ser directamente por la propia plataforma. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo sé que algunos van manejando, los que van manejando por favor no me respondan, solamente los que están conectados en ese aspecto. Ya, la Natalie me dice, profe, si el sábado es online, ¿se puede hacer antes? Sí, por supuesto. Tiene habilitado todo lo que puede hacer para el día sábado. Así que, pero lo que sugiero sí que igual ingresen a la plataforma en el día sábado, porque según horario, Natalie me dice que ustedes deberían ingresar a las 6:30 aproximadamente. Pero si usted tiene un ingreso el día sábado a cualquier horario, porque no es primera vez que yo hago clases online acá en el instituto, a usted le va a quedar marcado como presente, porque aquí yo también tengo que pasar asistencia en, en las sesiones en ese aspecto. Así que si usted ingresa el día sábado, así como para revisar los temas, ni un problema. Y si las actividades que hay, los videos, los puede ver desde ya, está todo habilitado, chiquillos. Así que la principal recomendación, aprovechen los tiempos que tengan para básicamente poder revisar todo lo que nosotros tenemos que desarrollar. Puede entrar antes o puede entrar después, eso dependiendo mucho de lo que usted quiera desarrollar en ese aspecto, o cómo lleva su plan de trabajo. Ya, chiquillos, nos ponemos serios. En este caso cumplo con dar la presentación de la asignatura. Siempre en cada unidad me gusta entregar esta información porque siempre es el orden que tiene que tener el programa, los días, toda la información en relación a este curso, los contenidos, la forma de evaluar, vamos a revisar algunas fechas dentro de este taller de administración de remuneraciones, que si bien podríamos decir que es un poco complejo, pero
vamos a tratar en lo posible de simplificar el proceso. Yo les digo desde ya que no es tan complejo entender las remuneraciones, que inclusive cuando yo lo hago presencial, me gusta que el alumno lo haga a manito, que lo haga en Excel, pero que también quizás si tenga acceso a alguna plataforma, porque nosotros vamos a revisar la plataforma si es que nos queda tiempo, de Fontana. No sé si ubican la plataforma o el software de Fontana. Les voy a ir subiendo a partir de la próxima semana un trabajito que van a hacer los días sábados con la propia plataforma, con algunas credenciales que ustedes van a poder acceder a esa plataforma y con una guía paso a paso para que puedan construir su empresa, puedan configurar, por ejemplo, haberes y descuentos, ingresar algunas liquidaciones y básicamente sacar liquidaciones y finiquitos en la propia plataforma. Que ahí tenemos un gran desafío en ese aspecto. Ya, mis datos, ya lo mencionamos, mi nombre es Francisco Cordero, tengo mucha experiencia, chiquillos, en el mercado laboral y también bastante experiencia en los temas de remuneraciones. Ahí no sale, pero tengo un magíster en gestión de empresas y básicamente tengo una certificación en remuneraciones. Así que lo que quieran preguntar, chiquillos, aprovechen. Aprovechen. Si tienen dudas de su propia liquidación de sueldo o si les gustaría saber cómo, no sé, cómo está dentro del programa, profundizar un poquito en las horas extraordinarias, en cómo se basan estos descuentos legales que son las cotizaciones previsionales a AFP, salud, seguro de cesantía, que eso está muy arraigado en el artículo 58 del Código del Trabajo. Inclusive les puedo definir que dentro de todos los descuentos, sean legales o voluntarios, no podemos descontar más del 45% de la liquidación, así que ahí tenemos una pequeña restricción que ver en ese aspecto. Y también, si es que tienen algún tema legal, para algún finiquito, si es que, ¿cómo se llama?, tienen que hacer alguna reserva de derechos. Si me siguen en Instagram, ya básicamente ahí tengo fijada la reserva de derechos en el caso de que quieran, no sé, hacer una especie de denuncia más adelante, o si tienen dudas con los propios cálculos, vamos a aprender a calcular vacaciones, indemnización por años de servicio, por si quiere calcular cuánto, si lleva algunos años en alguna empresa, cuánto me van a pagar en ese aspecto, y las causales que son bastantes, que son artículos 159, 160 y la más común, 161, necesidades de la empresa, aunque lo más habitual de los trabajadores en estos tiempos es básicamente renunciar a los trabajos en ese aspecto, que es el artículo 159. Ya, información importante del módulo, chiquillos, porque acá nosotros partimos hoy día cómo es el IG. No sé qué, Gino, ¿qué significa IG? Partamos con eso. Partamos con eso. El Instagram. Búsqueme por mi nombre, pues. Se lo voy a dejar acá. A ver. Creo que es @Francisco Cordero, así es. ¿Ya? Para encontrar información del decreto 44, lo último que coloqué fue conciliación laboral, este tema de las 40 horas, porque pueden hacer hora extra y cambiarla por día de feriado legal, entre otras cosas. Chiquillos, hoy día partimos con este taller termina el 19 de julio, ¿ya? Pero el 19 de julio yo cierro la asignatura, ¿ya? Estos son 6 horas a la semana, nos vemos lunes y miércoles acá sincrónico, el día sábado es online, ¿ya? Y básicamente, ¿cuál es la unidad de competencia que usted va a adquirir con esta asignatura? Determinar remuneración imponible, no imponible, sacar una liquidación, saber la normativa en base a los conceptos de la liquidación y también básicamente saber cómo son los términos de esta relación laboral que a veces muchos no manejan la información, pero vamos a tratar de dejarnos lo más actualizado posible de cómo se hacen las cosas en estos tiempos respectivamente. Chiquillos, unidad 1, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a calcular remuneraciones, vamos a ver liquidaciones de sueldos, vamos a ver bastantes conceptos en primera instancia, por ejemplo, los aprendizajes, liquidación, estructura, componente, que es lo primero que vamos a ver el día de hoy.
haberes imponibles, remuneraciones, también, por ejemplo, aquí tengo el puntero, ya, sueldo base, horas extras, sobresueldo, fórmulas, factores, ya, en base aquí debería ser 44, no 45, porque tenemos 44 horas. Recargo legal para el cálculo de la hora extraordinaria, definición diaria y semanal de la cantidad de horas a pagar. Acá, configurar que, ¿por qué les subí el código, chiquillos? Porque, por ejemplo, si hablamos de liquidación de sueldo, artículo 54 del Código del Trabajo. Haberes imponibles y haberes no imponibles, porque tenemos dos categorías, unos tributables y otros no tributables, artículo 41 y 42 del Código del Trabajo. Horas extraordinarias o sobresueldo, que es lo mismo, artículo 30 al 32 del Código del Trabajo. El recargo legal, 50%, 1,5, artículo 32 del Código del Trabajo, entre todos los conceptos de las propias remuneraciones en ese aspecto. También bonos y asignaciones imponibles, los conceptos de gratificación. Si bien hay 5 tipos de gratificación acá en Chile, vamos a ver 2 que son los más frecuentes. Gratificación anual, artículo 47 del Código del Trabajo, que es este famoso reparto de utilidades, y la gratificación mensual, que es la que más se paga, artículo 50, 25% del sueldo base, pero con este tope, 4,75 ingresos mínimos mensuales como tope. Forma de cumplir este pago de gratificación, la obligación de distribuir, que aquí definimos que todas las empresas que declaran su contabilidad al Servicio de Impuestos Internos, básicamente tienen la obligación de gratificar a sus trabajadores. Y como ya mencionamos, gratificación artículo 50, que es la mensual, gratificación artículo 47, que es la anual, y aquí nos salen los haberes no imponibles o asignaciones que no son constituyentes de remuneración, porque también tenemos que entender que algunos componentes, por ejemplo, la diferencia entre haberes imponibles y no imponibles, que los primeros son brutos y los segundos son líquidos. Por ejemplo, sueldo base es un haber no imponible, es un haber imponible, perdón, y es bruto. Por ejemplo, si usted pacta 1.000.000 de pesos de sueldo base, usted tiene que entender que eso es tributable y es más o menos un 20% menos de lo que va a recibir. Pero si nosotros pactamos, no sé, una asignación de colación, movilización, por ejemplo, 100.000 pesos, 150.000 pesos, eso es líquido y eso usted lo va a recibir de forma completa en ese aspecto. También dentro de los aprendizajes de la primera unidad nos vamos a ir por todo el concepto de descuento, que lo resumo en el artículo 58 del Código de Trabajo, chiquillos, que en este caso serían AFP, salud, AFC, que es el propio seguro de cesantía, y vamos a ver todas las definiciones que se tienen que hacer, y básicamente también el impuesto único de segunda categoría, ¿ya? Y otros descuentos como anticipos, préstamos, que inclusive lo más habitual son los anticipos en ese aspecto. Acá voy a ser bien sincero, chiquillos, porque dentro de los cálculos que nosotros desarrollamos en las propias liquidaciones, lo más complejo de las liquidaciones de sueldo, los cálculos, horas extras, primero. Segundo, debería ser las gratificaciones, tienen un grado de dificultad, pero el tercero es el impuesto único de segunda categoría. Así que tengo unas PPTs bien, no, unos Excel bien didácticos para que usted aprenda a calcular este impuesto de segunda categoría y lo pueda desarrollar de muy buena forma. Vamos a tratar en lo posible para que este aprendizaje sea bastante significativo. Y esto no solamente queda como materia, chiquillo. En este caso, esto le puede servir a usted para hacer asesoría más adelante, así como revisar algunas liquidaciones de sueldo, hacer algunos cálculos de hora extraordinaria, que todo el mundo dice, pero pucha, ¿cómo se calculan las horas extras? O cómo calculamos las remuneraciones, o cómo vemos el tema de los descuentos, porque encuentro injusto que yo pague impuestos en estos tiempos. Eso todo tiene una lógica, tiene un cálculo que lo vamos a aprender en esta asignatura en ese aspecto.
La unidad 2, si bien es la primera, nuestra misión es sacar una liquidación, chiquillos. Usted va a tener que pulirse y va a tener que aprender a sacar una liquidación en Excel. En la segunda vamos a calcular los finiquitos, que en este caso es el término de la relación laboral. Y dentro de estos términos de las relaciones laborales, chiquillos, hay bastantes, que por ejemplo lo primero que vamos a aprender es el cálculo de las vacaciones, que aquí hay una relación bien importante porque dentro de los tres componentes o los tres artículos del Código del Trabajo, 159, 160, 160 y 161, que son las tres causales de vinculación o de término de la relación laboral, en las tres se pagan las vacaciones. Se pagan los periodos pendientes que usted tenga, se pagan los los meses proporcionales y los días proporcionales que usted tenga. Por ejemplo, si usted tiene un año, un mes y un día, y si tiene un periodo completo de vacaciones, por el año va a tener 15 días hábiles, que eso todos lo sabemos, pero por el mes usted va a tener 1,25 días ya de vacación. Y como llegamos a eso, el 15 lo dividimos en 12 y sabemos el factor mensual. Y el día, ¿cómo lo calculamos? Dividiendo el 1,25 en 30. Y ahí usted va a tener un factor que es el 0,041667. O sea, el trabajador con un año, un mes y un día debería tener 16,27 días de vacaciones aproximadamente. Pero eso después hay que pasar la plata en el finiquito porque esto se paga. Sueldo base dividido en 30 tiene su valor diario. Y ahí se calcula sus vacaciones en ese aspecto. ¿Ya? Que es lo primero, que inclusive es básicamente lo que en primera instancia se hace siempre cuando nosotros tenemos que calcular el finiquito. Después vemos los años de servicio, que es el famoso IAS, la indemnización por años de servicio, si es que es significativo, que en este caso es solamente para el artículo 161. Si me avisan ya que yo estoy desvinculado y me dan, por ejemplo, 30 días, yo pierdo un beneficio que se llama el aviso previo, que es como un año más de año de servicio que me pagan. Y si no me avisan y me desvinculan de forma inmediata, me tienen que pagar un aviso previo, ya que esa es una indemnización que es el mismo cálculo de los años de servicio. Los montos a pagar los vamos a ver de acuerdo al artículo 159 y los términos de esta relación laboral que hemos hecho mención. Al descargar la PPT, chiquillos, básicamente ahí tienen los dos contenidos obligatorios que vamos a ver, ¿ya? O mejor dicho, los enlaces web que más vamos a utilizar. Y que en este caso, en primera instancia, está el código del trabajo, ¿ya? Y que eso lo descargamos directamente de la página de la ADT. Ya, no quiero que se compre nada, ningún libro ni nada por el estilo. El archivo PDF que está en la plataforma está más que actualizado y lo pueden utilizar en su computador, en su teléfono y lo pueden estar trayendo a todos lados. Y el sistema Previred, ¿por qué Previred? Porque ahí vamos a sacar todos los datos y vamos a tratar en lo posible de trabajar con los datos que están vigentes ahora actualmente. Si yo pregunto sueldo mínimo, chiquillos, a hoy día, 9 de junio, ¿a cuánto está el sueldo mínimo? Aprovechando que tenemos buena conexión el día de hoy, porque tenemos a 17 personas. Les agradezco mucho, chiquillos, la conexión, de verdad. Ya, la Débora me dice 529, la Natalie me dice 520 y podemos abrir una discusión completa. Yo les tengo que decir, ya, que son 510.636, ¿ya? Lo que dice la Débora está correcto, ¿ya? Porque va a haber un aumento significativo del sueldo mínimo a 529.000, ya que eso está siendo discutido todavía. Fue aprobado por la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Senado y falta que se haga ley. Así que por el momento son 510.636, pero esto se espera que se haga ley, si no me equivoco, esta semana, ¿ya? O si no, la próxima. Y ojo con esto, porque si está este cambio, chiquillos, y si más de alguno está con este sueldo mínimo, esto va a entrar en vigencia desde el 1 de mayo. O sea, si usted ya le pagaron la remuneración de mayo, van a tener que pagarle el retroactivo, o sea, la diferencia entre los 510.000 y los 529.000, mayo y junio respectivamente. Aunque debo confesar que algunas empresas ya hicieron el ajuste
inclusive dentro de los ajustes que se vienen, el próximo aumento quedó en 539.000, pero esto ya para el 1 de enero del 2026. Ya, en formación de la clase siempre vamos a recordar algunos conceptos, siempre entre clase y clase vamos a repasar ciertos contenidos que ya hayamos pasado entre clase y clase. Me gusta mucho que participen, así que si es que tienen alguna pregunta preparada o si se quieren preparar con alguna pregunta, perfectamente lo pueden hacer. En algún momento podemos abrir el micrófono para que también ustedes puedan participar en esta sesión porque me gusta que sea bastante interactiva, ya que de por sí la clase online debe ser de esta forma. Y condiciones favorables para la clase. Lo único que le voy a pedir es que si puede tomar apuntes, tómelo. Si quiere tener un cuaderno con un lápiz y una calculadora, sería fantástico, ¿ya? Porque lo que más vamos a hacer vamos a calcular, o lo que también más vamos a hacer va a ser sacar cálculo, ¿ya? Y en este caso es desarrollar bastantes condiciones para que esta clase salga lo mejor posible en ese aspecto. Les digo desde ya que siempre vamos a tener una actividad semana a semana, chiquillos. Siempre esto va a ser un contenido práctico, teórico, y siempre va a ser práctico. Más la próxima semana, cuando ya empecemos a ver quizá algunos casos, a algunas situaciones y cuando ya estemos calculando, por ejemplo, no sé, algunos componentes de las propias remuneraciones imponibles. Y cuando ya estemos con los conceptos de la propia liquidación de sueldo, quizá dentro de sus grupos de trabajo en algún momento les toque quizá presentar alguna liquidación de sueldo. Chiquillos, lo más importante, antes que me pregunten, yo soy muy ordenado, muy estructurado en el sistema de clase. Anotar por ahí, o si quiere después usted, no sé, agéndelo en su calendario. Fecha que no se puede perder, 28 de junio, la primera evaluación ya de nuestra unidad número 1 y el 28 de julio va a ser día sábado, así que ahí aprovechar el día sábado lo vamos a dejar para desarrollar nuestras evaluaciones y que inclusive me comprometa a hacer una pequeña conexión en el caso de que hayan dudas o consultas por mientras ustedes hagan esa evaluación. La conexión por programa debería ser a las 18:30. Yo no debería por qué, pero me gustaría estar ahí con ustedes en la propia evaluación. Lo mismo que el 14 de julio, ya que es la última semana, que es la semana 6, ya porque por programa son 5 semanas de clase, ya hay una secta para tomar exámenes de repetición, pero vamos a aprovechar hasta el último día. En este caso, la última prueba va a quedar para el lunes 14 de julio, ¿ya? Y como dice acá, el miércoles 16 de julio, el examen, ¿ya? Y el examen de repetición, el día que termina la asignatura, que sería el sábado 19 de julio, ¿ya? Cosas importantes a reforzar acá, ustedes saben que se eximen, chiquillos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Y con qué notas se eximen para no dar examen? Creo que sí, porque no creo que sea hasta la primera asignatura que ustedes estén participando. Ya, todos sabemos que es con nota 5, ¿ya? Así que la principal recomendación es que si vamos a desarrollar una evaluación, y por ejemplo si a usted le va mal en esa evaluación, yo me fijo mucho en las actividades, chiquillos. Si usted tiene un 100% de las actividades, a las actividades las podemos ponderar con cierto porcentaje para que ayude a esa nota, por ejemplo, de la propia unidad 1, ¿ya? Y de la propia unidad 2. De por sí, el taller de remuneración es medio egoísta en ese aspecto, porque el taller, ¿por qué digo que es egoísta? Porque dentro de la primera parte, o la primera y la segunda, son casi puros trabajos individuales. Así que esto de sacar cálculos, liquidación de sueldos, finiquito, esto básicamente lo vamos a ver acá en clase, pero usted lo va a tener que desarrollar de forma individual. Quizá en caso excepcional podemos dejar algún trabajo grupal
para desarrollarlo acá en clase, porque acá en clase también se pueden separar por grupos de trabajo, ya hay grupos que yo puedo administrar con la gente que está conectada y entregarles, por ejemplo, caso uno o liquidación uno, liquidación 2, liquidación 3 para que puedan desarrollar en sus grupos de trabajo. Recursos del módulo, lo dijimos recién, tienen toda la plataforma, va a estar siempre toda la información disponible. Y de la bibliografía obligatoria, el código del trabajo, que inclusive lo tienen en la plataforma y la recomendación es que básicamente se vayan ilustrando, inclusive el código es fome en su lectura, pero si nosotros lo revisamos, básicamente entrega cálculos precisos, por ejemplo, en las propias horas extraordinarias, artículo 30 al 32, y por ejemplo, en esta gratificación que nosotros recibimos de forma mensual, ya que es la del artículo 50 del Código del Trabajo, que es este famoso 25% de el sueldo base respectivamente. Muchas gracias. Ya, no hemos terminado todavía, chiquillos, no hemos terminado, eso es solamente la presentación, pero me gustaría preguntarles a ustedes si es que tienen alguna duda con la conformación de clase, cómo han sido sus experiencias anteriores con las clases online. No sé, me gustaría, si alguien quiere decir algo, que aproveche, si alguien, no sé, me dice, profe, no me puedo conectar los miércoles, que hable ahora o calle para siempre, porque por si es que no se puede conectar, avíseme, yo siempre voy a estar dejando ahí un pequeño enlace o quizá vamos a abrir un foro semanal, chiquillo, para tener consultas, dudas, inclusive si es que quiere hablar algún tema privado, ya tienen en sus correos electrónicos el mío para que puedan hacer algunas consultas o simplemente se puedan excusar en el caso de que no se puedan conectar. Si usted me avisa, yo no tengo ningún problema en dejarlo presente, porque yo sé que por ahí también tenemos un porcentaje de conexión en los temas online. Ya, pero si usted no me avisa, no me dice nada, no desarrolla las actividades, va a ser muy difícil que podamos avanzar en la comunicación en la propia asignatura. Mi principal objetivo como profe, chiquillos, es que todos pasemos la asignatura y me gustaría que el compromiso también esté por parte de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Dedito para arriba, como dicen por ahí, ¿sí o no? Y lo vamos a dejar ahí en los mensajes directamente. ¿Estamos de acuerdo con la conformación de clase? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Puede ser, quizá. ¿Algo que quieran decir? Consulta, profe. Cuénteme, presente don Leonidas, ¿no es cierto? Así es, profesor. Buenas noches. Cuénteme. Buenas noches. No entré desde el inicio de la clase. Creo que ahí explicó algo del día sábado, que me perdí. Parece que usted no nos hace clase y uno tiene que como que Sí. conectarse y desarrollar alguna Lunes y tarea o algo. miércoles, sí. Lunes y miércoles es sincrónico, que nos conectamos. Ya, lunes 20:45, miércoles 21:40 y el día sábado es online, que solamente lo dedicamos para hacer las actividades. Pero ahí usted como alumno tiene que ingresar a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y vamos a desarrollar alguna tarea en específico los días sábados? Esa era mi duda. Sí, esas las mostramos al principio de la sesión, que inclusive está grabada por si la quieres ver después, pero te invito a que veas la plataforma, revisa la unidad 1 y la semana 1, ¿ya? Están las 3 PPTs que vamos a ver esta semana y abajito están todas las actividades. Actividad 1, 2, hay un video y hay un descargable que tienen que desarrollar, que todo lo que es actividad y video, eso es lo que tienen que ver el día sábado. Pero la idea es que se conecten el día sábado, porque si usted se conecta, en el sistema la va a marcar como que usted está presente. Ya, profe, gracias. ¿Estamos de acuerdo? De nada, don Leonidas. Ya, ¿alguien? ¿Alguna otra pregunta? Aquí la Natalie, el José, la Débora, la Janet me dieron dedito para arriba. Así que
los demás, si me están escuchando de forma sincrónica o están viendo este video en otro horario, sean muy bienvenidos a esta sesión del taller de administración de remuneraciones. Chiquillos, nuestra sesión de hoy, si bien me gusta siempre empezar con toda la información de la plataforma, porque como dicen por ahí, las reglas claras mantienen la amistad. Hoy día vamos a ver el formato de la liquidación de sueldo, que es un tema bastante básico, y algunos conceptos para que vayamos empatizando con este mundo principal de las remuneraciones. Y dentro de este formato, nosotros básicamente tenemos que empezar a reconocer que esto es responsabilidad de todas las empresas. En este caso, todas las empresas tienen que mostrar a sus trabajadores cuáles son los procedimientos de cálculo, inclusive entregar este comprobante, ya que este comprobante es la liquidación de sueldo, que hay muchas formas de poder entregarlo. Inclusive, si usted gana, por ejemplo, comisiones, alguna semana corrida, usted tiene que saber la fórmula de cálculo. Ya, por ejemplo, donde hay mayores problemas y conflictos en temas de remuneraciones siempre son con los ejecutivos de venta. Siempre el retail nos aporta con algunos casos, por ejemplo, que los ejecutivos de venta no sepan cuál es la fórmula de cálculo, cómo se calculan sus comisiones. Hay algunos que, no sé, el porcentaje, las ventas por cierto porcentaje, yo reconozco porcentajes mínimos de como, por ejemplo, un 0,2% de las ventas totales mensuales del trabajador, o también de un 0,2 puede ser un 1,5 o un 2% o un 3%, dependiendo mucho de su labor. O como también por ventas de artículos, usted se lleve un porcentaje en dinero. Por ejemplo, si usted vende un notebook, por cada notebook usted, no sé, gana, no sé, voy a estar mintiendo, así como 5.500 pesos o 25.000 pesos por cada producto que usted venda y esa va a ser su comisión. Acá siempre la labor de la empresa es tener un taller básico ya de remuneraciones, que inclusive a mí me ha tocado hacer muchos talleres para algunas empresas, inclusive en el verano estuve trabajando para algunas automotoras, ya no voy a mencionar el nombre de la automotora, pero hicimos un taller e-learning, ya para trabajadores de nuevo ingreso, recién contratados. Y dentro de los cursos que ellos siempre hacen al principio, por ejemplo, COVID-19, ahora se está haciendo mucho la ley Karim, hay uno para reconocer la liquidación de sueldo de la empresa, la forma, cómo se calcula, cómo son los formatos y cómo se configura todos los pagos de la propia organización, ¿ya? Y básicamente aquí existen bastantes formatos, pero dentro de la principal responsabilidad, la empresa tiene aquí una gran faceta en donde básicamente tiene que cumplir en primera instancia con la normativa y en segunda instancia con la responsabilidad que tiene con sus propios trabajadores en ese aspecto. Si nos vamos a la normativa, esto lo leímos al principio en el Código del Trabajo, pero, chiquillos, las remuneraciones se pagan en dinero, ¿ya? Y no hay otra forma que se pague esta liquidación de sueldo. O sea, si hablamos de remuneraciones, acá en Chile se pagan plata, ¿ya? Quizá en el siglo XVIII, XIX se pagaba con vacas, con chanchos, con estos fardos de paja, o con los trueques, pero en estos tiempos, en este 2025, ya esto, todo acto consensuado, que es el contrato de trabajo, artículo 7 del Código del Trabajo, entre empleado y empleador, que el empleado presta un servicio y el empleador paga por ese servicio, todo ese pago tiene que ser en dinero, ya ahí se tiene que respetar como tal ese pago respectivamente. Formas de pago, cheque, vale vista, transferencia electrónica, lo destaco en rojo porque es lo que más se hace en el último tiempo. Yo me recuerdo cuando empecé a trabajar, lo más que se hacía era pagar en efectivo, que en estos tiempos sería imposible, con todos los temas de delincuencia que hay, que inclusive en su momento, por ejemplo en los años 2000, años 90, pasaban habitualmente
que cuando se pagaba en efectivo las empresas tenían que retirar dinero, repartirlo en las empresas y terminaba siendo siempre una complejidad importante, primero en seguridad y segundo después en materias de cálculo respectivamente. Y con el tiempo, años 2000, salieron los cajeros automáticos, tarjetas de débito, el cheque siempre ha sido un buen amigo, ¿ya? Pero que también en el último tiempo ha sido bastante relegado por las transferencias electrónicas. Dentro de las transferencias electrónicas, lo más habitual, chiquillos, es la famosa cuenta RUT, ya que todos la tenemos la cuenta RUT, y dependiendo mucho de la disposición del trabajador, que quizás te pueda pasar la cuenta corriente, entre otras alternativas de pago por transferencia. Acá, lo importante es que el empleador tiene que entregar un comprobante, y aquí nosotros hablamos de esta obligación de entregar una liquidación de sueldo. Bajamos un mito de forma inmediata, porque muchos dicen que esa liquidación tiene que estar firmada por la empresa y por el trabajador. Si la empresa cumple con entregársela, por ejemplo, por correo electrónico, estar disponible en intranet, imprimiéndosela, dejándosela en su puesto de trabajo o simplemente haciendo la transferencia a su cuenta corriente, el empleador cumple con ese respaldo. Si los cálculos están bien, si los cálculos están mal, es cosa que después el trabajador tiene que revisar, porque la conducta habitual de los trabajadores en el último tiempo, y me río porque siempre el trabajador ahora le suena esta cosita que es el teléfono, ¿ya? No sé si me ven en la pantallita abajo, ¿no? O ven la pura pantalla con, con la información, ¿ya? En el teléfono les vibra, miran y dicen, ah, me depositaron el sueldo. Y todo el trabajo de el departamento, si se ve, acá estoy chiquillos, acá abajo. eh, Todo el trabajo del departamento de remuneraciones se va a las pailas, chiquillos, porque siempre el trabajador sabe cuánto gana mensualmente y, por ejemplo, ya cuando tiene un pago extra como de hora, un bono específico, el trabajador simplemente con el hecho de ver su cuenta corriente sabe que el pago está bien hecho en ese aspecto. Por eso, por el comprobante, por esta liquidación que tiene que ser clara y que la empresa se tiene que esforzar para poder declarar esta liquidación de sueldo, tiene que ir indicado el monto pagado, la forma como se determinó y todas las deducciones efectuadas. Por ejemplo, cuáles son mis haberes imponibles, no imponibles, colación, cuánto es el pago por esa famosa colación, cuáles son mis descuentos legales, cuánto me descontaron por la AFP. Algunos sufrieron hasta hace muy poco, antes del impuesto de la operación renta en abril, con este préstamo solidario que lo sacaron en pandemia, que lo terminaron de pagar hace muy poco, inclusive algunos todavía tienen deuda con este préstamo solidario, que ahí si todavía tienes deuda, ve ahí en el servicio de impuesto interno cuánto le queda, pero todas esas deducciones tienen que ser registradas en esa liquidación de sueldo para que el trabajador vea el sueldo líquido, ¿ya? Y que básicamente es lo que nosotros vemos en nuestras cuentas corrientes, transferencias, cheques, e inclusive un tema importante, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos personas de rangos etarios altos o personas que no les gusta este tema de las transferencias, el trabajador, si les pide que se les pague en efectivo, la empresa no le va a poder decir que no. La empresa va a tener que buscar por todos los medios por poder cancelar esa remuneración, porque inclusive hay que ser claro, hay algunos casos que algunos trabajadores no tienen cuenta en el banco, inclusive no aceptan estas cuentas tampoco que, que les entregan las empresas, como estas famosas cuentas vistas. Sí, a veces aceptan el cheque, ya que pueden ir a cobrar el efectivo al banco, pero por inseguridad, mayoritariamente hay algunos que piden que sean esos pagos pagados en efectivo, pero la propia empresa en ese aspecto. Eso para que tengan bastante ojo, quizá con alguna situación puntual, con algún trabajador quizá de alto rango etario, o que tenga problemas quizá con algunos bancos, por ahí no quiero mencionar algunos trabajadores que se le hacen descuentos en sus bancos cuando se le suma el sueldo, porque
ver condiciones y condiciones de algunos trabajadores. Rita, me levantó la mano. Cuénteme, prenda su micrófono y tiene toda la Buenas oportunidad noches, profesor. de hablar. Buenas noches, Rita. Cuénteme. Una consulta, me llama la atención eso que usted dice que como que la empresa tiene que acomodarse a la forma de pago, precisamente pensando en la gente grande. ¿Eso es una obligación legal que tendría la empresa o queda como dentro de la buena voluntad? Pensando, por ejemplo, en que la persona pudiese exigir, no sé, estoy inventando, que le pagaran en efectivo o que le pagaran, Ya. no sé, en un cheque. ¿La empresa tiene una obligación legal de hacerlo así? Porque generalmente... Sí, las empresas tienden como a llevarlo a la mayoría, nomás ya lo que es más práctico. así es. Para la, Trata de ser bien transversal en ese aspecto. O sea, si fuera una forma de pago para uno, genial, pero siempre va a haber una persona que no va a tener quizá cuenta RUT, no va a tener, por ejemplo, alguna cuenta corriente o algún tema en el banco. La obligación legal de la empresa es pagar. Partimos por eso. Le va a entregar el comprobante, le va a entregar la liquidación de sueldo, pero si el trabajador no tiene dónde llegar o no tiene esas cuentas, básicamente la empresa se va a tener que adaptar. Algunos vale vista, ya, perfecto, pero si el trabajador no tiene esa relación con el banco, tiene, no sé, el vale vista y el cheque inválido, el trabajador podría pedir hasta que se le pagara en efectivo, ¿ya? Pero ahí depende mucho de la voluntad y del acuerdo que puedan llegar entre empresa y trabajador. Rita, para cerrar un poquito el tema, esto se ve harto en la construcción, ¿ya? Y en algunos trabajos esporádicos respectivamente, así como un trabajo como de servicio transitorio de 30 días, en donde el trabajador pone sus condiciones, y de por sí esto se ve habitualmente en las personas con un alto rango etario. Los que nosotros somos jóvenes y nos manejamos en la tecnología, siempre queremos que nos hagan una transferencia, así como está muy de moda ese meme que dice, Ohana significa hacemos una transferencia. Básicamente con los jóvenes no tenemos problemas, pero quizá dentro de algún rango etario tengamos algunos problemas. Y la obligación legal es que la empresa pague la remuneración, porque si no paga o no se adapta quizá a la situación que tenga el trabajador, la empresa puede tener ahí un problemita legal respectivamente. Espero haber respondido su respuesta, Rita, su pregunta, mejor dicho. Ya, chiquillos, vamos sensibilizándonos con la liquidación de sueldo. Ustedes pueden ver que esto es una liquidación bastante básica, datos de empresas, trabajador, que los vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Por ejemplo, en la primera parte van los datos de la empresa, van los datos del empleador, ¿ya? Y también van los datos del trabajador. Inclusive acá, dentro de los datos del trabajador, es importante siempre que esté la fecha de ingreso del trabajador, ya que esté también el centro de costo, inclusive algo que está cuestionado harto en este último tiempo, que son los días de trabajo, ya, por estas famosas licencias médicas. Dejamos en claro desde ya, chiquillos, que en la liquidación de sueldo para todo cálculo se pagan 30 días, de enero a diciembre. Esto ha sido desde la historia que conozco las remuneraciones y desde el año 86, 85 que se componen las remuneraciones de 30 días respectivamente. O sea, todo lo que sea cálculo en la liquidación de sueldo está en base a 30 días. ¿Por qué se los digo? Porque siempre hay trabajadores nuevos, por ejemplo, que me van a cobrar el día 31, ya porque ellos me dicen, oye, pero yo trabajé 31 días y aquí me estáis pagando 30. Y nosotros respondemos, por ejemplo, ya, oye, pero en febrero tú trabajaste 28 y yo te pagué 30. Ya, esa respuesta no debería ser, pero la respuesta habitual que nosotros deberíamos dar es que las remuneraciones se basan en un pago mensual de 30 días, ¿ya? Por ejemplo, si ese trabajador tuvo 5 días de licencia médica, de los 30 días le descuenta los 5 y tiene 25 días de pago en ese aspecto. O sea, trabajamos dentro de la base de cálculo de los 30 días en ese aspecto. No te podría decir algún artículo, José, porque eso siempre ha sido histórico, ya eso es como son estas cláusulas tácitas, porque las remuneraciones siempre se pagan con 30 días. Eso siempre ha sido dentro de nuestro país la base de cálculo. No hay como una base.
Y el día 31 sí, pues, es lo mismo que estábamos consultando. Sí, pues siempre preguntan, inclusive siempre, por ejemplo, nos ha pasado mucho con los extranjeros que han llegado mucho en el último tiempo, que lo que pasa con el día 31, yo no les tiene que explicar que la base de cálculo de todas las remuneraciones acá en Chile, ojo con esto, que son en base a 30 días y el mes es decretado por 4 semanas. El mes por 4 semanas lo decreta el artículo 22 del Código del Trabajo, por ahí que me estaba preguntando José por algún artículo 22, pero el de 30 días está configurado dentro de la normativa chilena hace bastante tiempo. El Andrés me dice, por eso están los administrativos, pero a ver, si usted dice administrativos por día, los días administrativos no existen. Ahí lo debería de solucionar con esa respuesta. Ya, formato de la liquidación, nos vamos a los haberes imponibles, artículo 41 y 42. Acá definimos todos los que cumplan con la característica de remuneración, ¿ya? Y acá dentro de la primera parte, que es nuestro primer cuadrito de la liquidación, deberíamos considerar los más habituales. Sueldo base, horas extras, gratificación, comisión y todo lo que sea bono. Aquí me quiero detener un poquito porque todo lo que es declarado bono, chiquillos, es un haber imponible. Todos los bonos, para ser bien específico, porque todo lo que es imponible es tributable, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver que sea tributable? Por ejemplo, usted tiene un sueldo de 1 millón, ¿ya? Y usted va a recibir de ese millón 800.000 pesos. ¿Por qué? Porque le va a tener que descontar las cotizaciones previsionales, ¿ya? O los descuentos legales, que más o menos son entre el 19%, 20% aproximadamente. ¿Y por qué lo hago referencia a los bonos? Porque los bonos, pucha, a ver, está el bono de vacaciones, bono término de conflicto, bono producción, bono responsabilidad. Todo lo que tenga la característica y se llame bono, ¿ya? Es imponible y es tributable. Salvo las excepciones que están con lo que no es remuneración, que es la segunda patita, ya que son los haberes no imponibles, y que dentro de la habitualidad, dentro de este artículo 41b, y si hablamos de lo no imponible, acá encontramos los más habituales, chiquillos. Movilización, colación, desgaste de herramientas, asignación de caja, viático, y dentro de lo que se pide bastante a las personas que tienen hijos son las asignaciones familiares. Y esto no constituye remuneración. Así que todos los montos que usted pacte, por ejemplo, también la principal recomendación es que cuando usted firme un contrato de trabajo, dentro de esta disposición 7, que es los pactos que usted puede acordar, por ejemplo, más días de vacaciones, días administrativos, movilización, colación, ya los montos respectivos, el viático, cierto monto, es básicamente todos los montos que usted va a recibir, pero de forma líquida, porque todo lo no imponible no es tributable. Ejemplo, si usted transa una movilización que la puede pactar de movilización diaria, ida y vuelta, un solo pasaje o 2 pasajes de ida, 2 pasajes de vuelta. Inclusive tenemos la problemática de algunos trabajadores que viven en provincia, que el transporte interprovincial es mucho más caro. Podemos mediar. Por ejemplo, yo que trabajo en la clínica, nuestro bono es de 60.000 pesos aproximadamente, que está considerado un pasaje de ida y vuelta. Pero todo lo que usted pacte, sean 60.000, 80.000, 100.000 pesos aproximadamente, eso usted lo va a recibir de forma líquida. Melina, profe, los no imponibles entre las licencias médicas. No, las licencias médicas, Melina, aquí no tienen nada que ver. Solamente si usted, por ejemplo, se toma una licencia de 5 días, ya, a usted se le van a descontar esos días. Nada más. De los 30 días a ustedes se le van a pagar 25, ¿ya? O si usted tiene una licencia médica, por ejemplo, por todo el mes, por los 30 días, esa licencia médica no la va a pagar la empresa y la liquidación a usted le va a salir en cero. Esa liquidación se la va a pagar FONASA, en el caso que esté en la parte pública, y esa licencia usted la va a cobrar por las cajas de compensación. Y si usted tiene ISAPRE, la ISAPRE le va a pagar los 30 días respectivamente, que en este caso siempre lo están sacando por vale vista en algunos casos, o directamente, ahora que están un poquito más sofisticados, que lo están haciendo directamente por transferencia.
Del tema público es otra cosa, porque aquí estamos hablando del tema privado. El tema público, las licencias médicas las paga el gobierno. Y por eso, y por eso la problemática que está ahora con estas licencias médicas de uso irregular en ese aspecto. Leonidas, cuénteme, abra su micrófono y cántenos. Profesor, consulta. Bueno, yo creo que mi compañera, Dígame. la consulta de ella era si en este caso FONASA o ISAPRE consideraban al pagarnos solamente el imponible o consideraban el total haber. Eso por una parte. Y por otra, yo tenía otra consulta, que cuando uno generalmente entra a una empresa, uno prácticamente no negocia todas estas cosas, sino que uno negocia como un líquido nomás. Y después la empresa se preocupa de distribuir, ¿cierto?, el total haber de uno o los no imponibles. Uno llega y ahí después nos dicen, oye, pactamos 1 millón de pesos, ahí estás tú recibiendo tu 1 millón de pesos líquidos, pero eso está conformado, ¿cierto?, con, qué sé yo, 100.000 pesos de movilización, 50 de colación, pero son montos que las empresas por lo general tienen fijados. O sea, como que uno en eso como que nunca lo pacta. Es que uno como persona nueva, uno va a lo que va, pero ojo con eso, Leonidas, porque a veces caemos, por ejemplo, redondito, porque ya nos dicen a veces 1 millón, pero no nos dicen si es que es bruto o es líquido. Y uno se lleva la sorpresa después de haber firmado el contrato que este millón era bruto, ¿ya? Y tú recibes, por ejemplo, 800.000 pesos, siendo que deberían haber sido 1 millón. Así que ojo con los contratos que ustedes firman, porque la empresa tiene que ser clara en que si esto va a ser montos brutos o montos líquidos. La sugerencia es que siempre traten montos líquidos, chiquillos, en los contratos de trabajo. Y lo otro, gracias Leonidas por la corrección, para los cálculos de las licencias médicas, siempre lo que es el FONASA y lo que es ISAPRE se va a preocupar de la última liquidación a 30 días. Y que esto básicamente va a tomar todo el total haberes dentro de esta liquidación, que va a ser lo imponible y lo no imponible respectivamente. De por sí, lo único que no se van a hacer cargo va a ser de que si usted gana comisiones, hora extraordinaria, va a ser lo fijo que usted gana de forma mensual para el cálculo de las propias licencias médicas. Y lo no imponible debería entrar en las licencias médicas. Deberían entrar porque son montos fijos que pagan las empresas en ese aspecto. Lo demás pactos, bueno, vamos ganando experiencia mientras más contratos vamos firmando en la vida, pues chiquillos, ¿o sí o no? Ahí tenemos que tener principal precaución con el propio sueldo base y preocuparse si estos montos son brutos o son líquidos, ¿ya? La recomendación sería que los tomaran líquidos, porque así básicamente usted va a saber cuál va a ser su líquido total, porque si no se respeta eso, usted perfectamente puede colocar, por ejemplo, una denuncia en la Dirección del Trabajo, y si usted tiene algún respaldo puede hacer estas denuncias por incumplimiento de contrato en ese aspecto. Creo que eso ya es otro terreno respectivamente. Ya, avanzamos con la última parte de la liquidación, nos quedan los descuentos, artículo 58. Acá resumir lo que dice el artículo 58, chiquillos, no podemos descontar más del 45% de la liquidación del trabajador. Un 20% promedio se nos va en AFP, que la más barata es la AFP 1, ya que tiene una comisión de un 0,48%. Ustedes saben que ahí el 10% es la cotización obligatoria. Y la más cara es Provida, es 1,44. O sea, tenemos entre un 10,48 y un 11,44 entre la AFP que me cobra menos y la AFP que me cobra más. ¿Ventaja? Todavía no lo sé. No podría indicarles alguna ventaja de estar en alguna AFP porque esto es obligatorio. La principal recomendación, sí, chiquillos, es que si llegan a los 60 siendo mujer, o nosotros que los hombres tenemos la edad más larga, a los 65, jubílese de forma inmediata, ya para que no siga perdiendo plata en la AFP. Y si que usted puede seguir trabajando, perfectamente puede seguir trabajando. Inclusive, ya jubilado, y si sigue trabajando, va a tener un 10% más de aumento en su propia liquidación de sueldo porque va a recibir su remuneración, que esto yo lo veo harto en la clínica con los chiquillos que se jubilan y siguen trabajando. Y van a recibir la jubilación y su sueldo aumentado en un 10% porque ya no tienen este descuento de AFP.
Los temas de salud sabemos que es un 7%, ¿ya? Un 7% base de cotización obligatoria. Lo que es FONASA, 7%. Después vamos a ver cómo es la distribución, porque se distribuye entre un porcentaje a FONASA y un porcentaje a la caja de compensación. Pero en las ISAPRE tenemos el 7%, pero ellos tienen planes en UEF, ¿ya? Que en este caso la obligación es en la liquidación que esté ese 7%, sacamos el plan de UEF lo restamos al 7% de cotización obligatoria, y ahí nace una variable dentro de la liquidación de sueldo que se llama el adicional de salud, ¿ya? Que es solamente para la ISAPRE, porque tendríamos el 7% y el adicional de salud para completar ese plan de UEF que firma cada trabajador respectivamente. Tenemos el impuesto único de segunda categoría, que si lo mencionamos, por ejemplo, en el Código del Trabajo no existe, se los digo desde ya, a no buscarlo. Inclusive tenemos una clase exclusiva para el impuesto único de segunda categoría, que de la ley del impuesto a la renta es el artículo 41. Tomamos base imponible, total de haberes imponibles, menos todos los descuentos legales, AFP, salud, seguro de cesantía, si tuviera una APB, un ahorro previsional voluntario, también va descontado, y ahí nosotros tenemos una base tributable. Y en esa base tributable la llevamos a tabla, multiplicamos factor y hacemos cantidad de rebaja, que ahí nace nuestro impuesto, pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos en la práctica, en los Excel directamente. Y también se consideran, porque esto se parte en descuentos legales y en descuentos voluntarios. Ojo que el descuento voluntario, por ejemplo, préstamos de la caja de compensación, cuotas sindicato, cuota club deportivo, descuento venta empresa. Esto tiene que estar firmado, el descuento voluntario, por el trabajador. ¿Ya? El trabajador tiene que dar la autorización, y que inclusive si es que no da esa autorización no se le podría hacer ningún descuento. Lo más habitual, cuando la empresa se equivoca en entregarle quizá un monto más, un bono más dentro de su liquidación de sueldo, ¿ya? La empresa se lo va a querer descontar al siguiente mes, pero le va a tener que pedir autorización para poder firmarlo en ese aspecto. El descuento voluntario más habitual, que creo que ustedes lo saben, ¿ya? Es el anticipo de sueldo, ¿ya? Y el anticipo de sueldo siempre hay como un límite, ¿ya? Que ese anticipo de sueldo no puede ser más del 25% de su remuneración. ¿Y por qué no puede ser más? Porque si nosotros decimos un 45% total, y si un 20% se lo lleva lo legal, que se lo estoy escribiendo ahí en el chat, me quedaría un 25% para lo voluntario, ¿ya? Inclusive si usted tiene un anticipo, va a quedar un poquito limitado ahí para un posible, no sé, préstamo, escucha, es que hablar de descuento voluntario, hablar de puro préstamo de Navidad, préstamo de emergencia, préstamo caja de compensación, préstamo del banco, entre otras cosas, ¿ya? No sé si queda clara esa parte respectivamente, chiquillos, porque esa es como la pequeña configuración de nuestra liquidación de sueldo. Y dentro de esta liquidación de sueldo tenemos cálculos, ¿ya? Por ejemplo, los haberes imponibles más los haberes no imponibles, por ejemplo, sueldo, horas extras, más movilización y colación. Tenemos el total bruto o el total haberes, ya principalmente, que sería nuestra primera sumatoria. También tenemos descuentos legales más descuentos voluntarios, igual sería nuestro total descuento, que sería nuestro segundo total, respectivamente, dentro de estas liquidaciones respectivas. Esto es un opcional, porque solamente algunas empresas lo tienen, que toman el total bruto, ya que sería todo lo que es el total haberes, menos descuentos legales, y dan un alcance líquido, ya que eso es poco habitual. Pero lo más habitual es el total bruto, menos total descuentos, y ustedes siempre van a tener en su liquidación de sueldo un líquido a pagar o el sueldo líquido a pagar, que eso es lo que se refleja de por sí siempre en las remuneraciones de
casi gran parte de todos los trabajadores de la empresa. Inclusive, dentro de todo ese desarrollo, básicamente se hacen de esa forma respectivamente. Dentro de esto, algunos conceptos importantes para ver y revisar hoy, algunos conceptos, por ejemplo, dentro de las remuneraciones. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, aguinaldo de fiestas patrias. No sé si alguien de acá lo recibe. Ya, si hablamos de aguinaldo, por ejemplo, chiquillos, los aguinaldos tenemos dos durante el año, que uno es el aguinaldo de fiestas patrias, que esto se recibe de por sí en septiembre. La recomendación es sí que lo paguen en la quincena de septiembre, porque sirva como aguinaldo, porque hay algunas empresas que lo pagan a fin de mes y no sirve de mucho, porque de por sí el trabajador lo quiere para la quincena, porque aquí se celebra el 18 y el 19 de septiembre. Esto básicamente nosotros lo definimos como imponible y tributable. Ya esto es un haber imponible para considerarlo dentro de nuestra liquidación de sueldo. Dentro de lo más habitual también está el anticipo de gratificación o la gratificación mensual. El anticipo de gratificación es como la gratificación que se paga una vez al año, que es el reparto de estas utilidades, el 30% de la utilidad de la empresa, ya que lo vamos a aprender a calcular, y que eso se paga una vez al año, y la gratificación mensual que se paga todos los meses, y que eso básicamente es el pago de las utilidades de la empresa, y que inclusive si la empresa declara todo lo que es su contabilidad o las propias remuneraciones al Servicio de Impuestos Internos, tiene la obligación de gratificar, y esto es imponible y es tributable, o sea, esto lo encontramos dentro, o lo ubicamos, mejor dicho, dentro de los haberes imponibles dentro de nuestra liquidación. También tenemos uno poco habitual, que es el arrendamiento de casa, ya que en este caso es una remuneración en especie, y es cuando el empleador arrienda una vivienda a un trabajador, y es el empleador quien paga la renta de esta. No sé si tengo algún caso con ustedes acá, chiquillos, pero esto es imponible, pero no es tributable. Inclusive muchas veces cuando el uso de la casa es propiedad del empleador, esto ni siquiera está en la liquidación de sueldo, ¿ya? Esto a veces inclusive se da como un bono de arrendamiento de casa y pasa a ser imponible y tributable la gran mayoría de las veces, pero cuando está este concepto de casa que anteriormente, o depende del tamaño de la empresa, yo me recuerdo que con mi papá, que trabajaba en Ferrocarriles del Estado, en parte de mi niñez la empresa a mi papá le pasaba una casa en ese aspecto, y solamente nosotros pagábamos lo que eran los servicios, pero la empresa se hacía cargo respectivamente, ¿ya? Que en este caso, si fuera una empresa grande, quizás alguna minera lo puedes mandar para Antofagasta o para el sur, ya en Rancagua, porque Codelco llega hasta Rancagua. He visto algunos casos que algunas empresas pasan estos sistemas, pero de por sí es poco frecuente que se pase un arrendamiento de casa. A veces esto se pasa por viático, o la empresa, si es que tiene el lugar físico, esto no queda contemplado dentro de la liquidación de sueldo en ese aspecto. Otro tema bien relevante es la asignación de antigüedad, que aquí aclaro de inmediato, dependiendo mucho del tipo de contrato que usted tenga, esta asignación existe. Por ejemplo, donde yo trabajo, en la Clínica Santa María, cada 3 años que usted cumpla, usted tiene un 3% adicional a su sueldo calculado por el sueldo base, ¿ya? Usted cumple 3 años, tiene un 3% adicional a su sueldo base como asignación de antigüedad. Yo tengo 28 años de servicio, chiquillos. Tengo un 24% adicional o calculado del sueldo base, ¿ya? Pero eso dependiendo mucho del contrato que ustedes tengan. Todo lo que tenga relación como asignación de antigüedad, bono de antigüedad, porque esto se puede pactar por años, ya, por ejemplo, al año, 2 años, cada 3, cada 5. Esto es imponible y es tributable. No sé si alguien de acá de ustedes se le paga actualmente alguna asignación de antigüedad, porque de por sí, si es que hablamos de asignación de antigüedad, hablamos de
En estos tiempos debería ser de un año hacia arriba, porque tenemos un promedio muy bajo de antigüedad laboral, pero el promedio debería ser entre 2 años, 3 años hacia arriba y pagarse cierto porcentaje o pagar cierta bonificación por cada periodo de tiempo que vaya cumpliendo el trabajador. Acá vuelvo a insistir, esto no es obligatorio, esto dependiendo mucho de las condiciones del contrato o de los pactos que nosotros decíamos con Leonidas, que muchas veces no logramos acordar con el trabajador, básicamente se pueden acordar. Quizá en algunas empresas que tengan sindicato, cuando este contrato se amplía y se transforma de un contrato individual a un contrato colectivo. Asignación de asistencia o asignación de responsabilidad, que es casi lo mismo, ¿ya? Pero tienen dos funciones distintas que inclusive casi la gran mayoría se llama bono de asistencia o bono de puntualidad o bono de responsabilidad. La asistencia nosotros la tenemos pactada ya en las marcaciones, ¿ya? Y muestro el dedo porque nosotros tenemos ese sistema de marcación biométrico, pero si usted cumple con las marcaciones, por ejemplo, entrada y salida y llega temprano y cumple con todas estas marcaciones, usted perfectamente lo puede ganar, ¿ya? Vuelvo a insistir, esto dependiendo mucho de los pactos que tengan los contratos de trabajo, porque no hay ninguna obligación legal de poder entregarlo. Al igual que la responsabilidad, pero la responsabilidad es quizá con su trabajo, con alguna labor, quizá por algún proyecto, o quizá por la responsabilidad de asistir, porque este bono de responsabilidad, algunas veces con temas tan básicos, chiquillos, porque el trabajador en el último tiempo, si bien quiere esta flexibilidad laboral, llegar un poquito más tarde, irse un poquito más temprano, si es que no falta, si es que no llega tarde, si es que no está con licencia médica, como dicen algunos por ahí, la responsabilidad se enmarca en el cumplimiento de asistir a la propia empresa en ese aspecto. Van más por razones de cumplimiento, lo que es asistencia y responsabilidad. Y esos dos conceptos, estos dos irían como a ver imponibles, ¿ya? O sea, serían imponibles y serían tributables. Si usted tuviera no sé, un bono de asistencia de 100.000 pesos, eso líquido para el bolsillo más o menos serían como 80.000 pesos aproximadamente. O si fueran 200.000 pesos, quizá en alguna asignación de responsabilidad, nosotros sabríamos ya que el líquido para el bolsillo serían 160.000 pesos dentro de su configuración, para que vayan tomando asunto en lo que es imponible y lo que es tributable en ese aspecto. También asignación de casa, cuando a mí me entregan una remuneración por casa, ya básicamente esto se entrega, no sé, cuando usted se compra una casa, ya, o no sé, se compra un departamento, es como una especie de bono, ya un bono esporádico que se puede pagar una vez al año. Esto también es imponible y tributable, pero dependiendo mucho de la configuración de su contrato. Lo que es la colación, y aquí vemos ya una vez no imponible, ya que esto no constituye remuneración, no es imponible, no es tributable, inclusive esto también está proporcionado a los días que usted trabaje. Si, por ejemplo, ya de los 30 días que configuran nuestra liquidación de sueldo, si usted trabaja 25, la asignación de colación, la asignación de movilización, ya que son las dos más habituales dentro de estos haberes no imponibles, se reajustan a los 25 días trabajados. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos un millón en remuneración y si ese millón es por el pago de 30 días, ¿ya? Yo ese millón yo lo voy a dividir en 30 y si el trabajador efectivamente a mí me trabajó, por ejemplo, los 25 días, yo voy a tener un valor por día de 333.333,33. Yo se lo multiplico por 25 y ya me va a dar el sueldo de ese mes de ese trabajador, va a ser de 833.000 pesos. Lo mismo tengo que hacer yo con la colación y con la movilización. O sea, lo tendría que reajustar a los días efectivamente trabajados, que en este caso serían de acuerdo a la proporción
de días que trabajó en el mes el trabajador. Si de los 30 trabajó los 30, se pagan los 30. Si el trabajador de los 30 trabajó 20, se pagan los 20. Inclusive, lo más habitual, chiquillos, que son las faltas. Si falta un día, se le pagan 29 días. O si lo llevamos a horas, si el trabajador, por ejemplo, tiene atrasos reiterados, por ejemplo, si nosotros decimos ya, jornada de trabajo son máximas 44, en un mes que son 4, son 176 horas que tiene que cumplir el trabajador. Y si el trabajador me falta, no sé, hago una suposición, 2 horas, 30 minutos y 25 segundos, hay empresas que los descuentan en los descuentos de la liquidación de sueldo. Que en este caso habría un descuento de ajuste, no sé si les pasa a ustedes, descuento por horas, minutos y segundos, o dice descuentos por atrasos mensuales. Pero hay algunas empresas que no se complican, porque si dentro del cumplimiento usted tiene que cumplir, por ejemplo, con 176 horas mensuales, se le descuenta entre el cumplimiento mensual en ese aspecto. Inclusive, hay ojo con los permisos que ustedes se tomen también, porque uno puede pedir permiso, por ejemplo, para ir a hacer un trámite en la mañana, que ahora los trámites se han reducido bastante con estos temas de electrónicos, que uno ya no puede decir, oye, ¿sabes que tengo que ir al banco? Bueno, las transferencias las podemos hacer desde alguna plataforma, o quizá vaya a la notaría, o quizá vaya al médico. Si usted pide permisos, ya esas horas algunas empresas los hacen devolver, y que inclusive alguna alternativa de devolver esas horas es básicamente hacer horas extras. Por ejemplo, usted pide permiso 2 horas, hace 5 horas extras durante la semana, se le van a pagar 3 horas. Usted va a tener que tener ese cumplimiento respectivo. Un permiso no significa que usted cumpla con su horario de trabajo, a no ser que tenga un empleador muy buena onda, ya, porque hay algunos que son de esa forma, ¿ya? Hay algunos que son de esa forma, que son muy buena onda y no respetan esas horas pagadas, pero son pocos los casos respectivamente. Así que dentro de la proporción, que inclusive dentro de los primeros ejercicios que vamos a ver la próxima semana, vamos a reconocer esta proporcionalidad de los días trabajados, que es bastante importante comprenderlo dentro de la teoría. Ya, asignación de desgastes de herramientas, que esto también es no imponible y no tributable. Por ejemplo, si usted ya está trabajando con estos famosos contratos híbridos que están muy de moda en estos tiempos, o teletrabajo 100%, y si usted utiliza su equipo, ya la empresa, equipo me refiero a un notebook, la empresa le paga un monto por este desgaste de herramientas. O, por ejemplo, en la parte de construcción, cuando tenemos algunos maestros que contratamos, ¿ya? Y ellos mismos tienen su equipo, ¿ya? A ellos también les podemos pagar esa asignación por desgaste de herramientas, ¿ya? En donde básicamente es una compensación que hace uso de sus propias herramientas, ¿ya? Inclusive hay algunas empresas que entregan sus equipos y que lo dejan a disposición del trabajador, pero el trabajador se tiene que hacer cargo y también le pagan esa asignación de gasto de herramientas, ya que esa asignación es un monto fijo, mensual, pero es no imponible y no tributable, ¿ya? Asignación de escolaridad, que por ejemplo, ya en estos primeros meses del año tenemos estos famosos certificados de matrícula, chiquillos, porque me imagino que más de algunos de ustedes tienen hijos. Y en algunas empresas, ya básicamente se paga este bono de escolaridad. Requisitos que estén en el contrato, ya, porque no es obligatorio. Casi la gran parte de estos conceptos de remuneraciones, si bien hay algunas cosas legales, pero los otros se tienen que trabajar. Hay recomendación, si es que tiene un sindicato dentro de la empresa, inscríbase en el sindicato, ya que de por sí los contratos colectivos a veces son bien abultados y tienen todo este tipo de asignaciones. Esto usted le pide el certificado de matrícula, ya, a su hijo, y puede cobrar alguna asignación dentro de la propia empresa. Pero esa asignación, como es un bono, ya, y que va a ser bono por matrícula o bono por escolaridad, muchas empresas lo pagan solamente una vez. Eso sería una remuneración esporádica,
que por sí se paga entre marzo, abril, mayo, junio, dependiendo mucho de las consideraciones que tengan en la empresa, o si su hijo, o también el trabajador, ojo con esto, porque a veces el trabajador, por ejemplo, en el caso de ustedes, que me imagino más de alguno de ustedes está trabajando, usted puede descargar un certificado de matrícula y puede cobrar un bono en su empresa, a no ser de que la empresa le esté pagando la escolaridad. Pero en el 100% de las empresas se hace efectivo esta asignación de escolaridad, pero tiene algunas condiciones y restricciones. Otros haberes similares, por ejemplo, la asignación de matrimonio, que también es esporádica, que eso no solamente conlleva bonos, lo más básico son los días legales de permiso, que son 5, y que con la empresa también se pueden acordar más días. Inclusive la asignación de matrimonio ha sido modificada en los últimos años. Inclusive en algunas empresas se llama asignación de matrimonio o acuerdo de unión civil, que dentro de ambos casos es factible entregar estos días legales, que son 5, ya que son pagados por la empresa. Y también, si es que están las condiciones que la empresa genere un bono, también se puede pagar, que esto sería un bono esporádico porque se pagaría una pura vez. Y la asignación de natalidad, que es esta asignación por nacimiento de hijo. Aquí hay dos temas involucrados, chiquillos, que usted con certificado de nacimiento lo pueda cobrar en la empresa, si es que la empresa paga ese beneficio, y si la empresa está afiliada a la caja de compensación, preséntelo en la caja de compensación, porque en la caja de compensación también hay una asignación que se les paga si es que la empresa está afiliada a alguna caja de compensación. Monto en la caja, si no me equivoco, estaba entre los 22.000, 26.000 pesos aproximadamente esa asignación de natalidad. Estas tres que mencionamos son esporádicas, ya porque por sí se pagan una vez al año y que inclusive, si bien la escolaridad es una vez al año, el matrimonio, bueno, se puede casar bastantes veces en la vida, pero eso depende de su elección. Y la natalidad también puede ser dependiendo de la cantidad de hijos que también quiera tener en ese aspecto. Asignación de vacaciones, bueno, todas las anteriores eran imponibles tributables, lo que es vacación también es imponible tributable. Partimos de la base legal que los días son 15 días hábiles al año, 21 días de corrido, pero dependiendo mucho cuando se los tome. La empresa le tiene que pagar los días, pero si existe la posibilidad de pactar un bono de vacaciones, esto es imponible y es tributable. Ya eso dependiendo mucho del contrato de trabajo, y de por sí esta asignación de vacaciones es una remuneración esporádica, porque también sería una vez al año, que de por sí que si es que existe esta asignación y como tenemos 15 días, hay algunos trabajadores que se toman, por ejemplo, 10 días en el verano, 5 días en el invierno, y de por sí este bono se debería activar con los primeros 10 días. Y ahí se pagaría su totalidad en ese aspecto. Y eso, por cada periodo cumplido, por ejemplo, 2024, 2025, se podría aplicar esa asignación de vacaciones, que es imponible y tributable. Tenemos la asignación de representación, ya que también es un estipendio fijo que se paga mes a mes, conjunto al sueldo base, otorgado de alguna función específica que pueda desarrollar ese trabajador, por ejemplo, ser el representante legal de la empresa, como a nosotros nos pasa en el área de personas, que a veces nos dejan de representante legal, por ejemplo, para ir a hacer trámites a la dirección del trabajo y miles de otras situaciones. Esto es imponible y es tributable. Otros haberes similares, por ejemplo, usted que está estudiando, hay algunas empresas que pagan una asignación de título que es fija durante todos los meses. Por ejemplo, si usted tiene un título técnico, un título de ingeniería, universitario, un título de algún MBA, doctorado, perfectamente, si es que está dentro de los beneficios de la empresa le va a entregar una bonificación fija. Y también alguna asignación de zona, en el caso de que a usted lo manden, no sé, a trabajar, usted
usted vive en Santiago, lo manden a trabajar a Antofagasta, a Punta Arenas, Puerto Montt. Esa asignación de zona apalea mayoritariamente los gastos respectivos de arriendo, que inclusive esa asignación de zona está por la región, pero también se vincula, si usted tiene la asignación de zona, al viático, pero de por sí el viático es solamente para viajes esporádicos, pero la asignación de zona debería complementar todos los gastos que usted debería tener por estar en alguna zona retirada, por ejemplo, de su lugar habitual donde usted vive en ese aspecto. Ya nos queda poquito, chiquillos, nos queda poquito. El concepto bonos, que creo que ya lo mencionamos, los bonos corresponden a una forma o tipo de remuneración que corresponde a consecuencia específica y determinada de alguna prestación de servicio. Ejemplo, productividad, diferencia, asistencia, puntualidad, por proyecto, bonos, a ver, un poco habituales, aniversarios de la empresa, bonos de cumpleaños, bonos, no sé, porque a todo lo que quieran, no sé, involucrar o hacer crecer esta liquidación de sueldo, si tiene algún nombre especial, pero si parte con bonos, hay que saber que esto es imponible y es tributable. A ver, se los tengo que decir porque antiguamente, antes del 2010, no, antes del 2015, porque habían prácticas irregulares en el 2015, si usted pedía un aumento de sueldo, los empleadores, como algunos creen saberse un poquito la normativa y la ley, aumentaban no el sueldo base, que nunca al empleador le interesa subir el sueldo base porque ahí suben gratificaciones, horas extras, así que hay una principal recomendación que cuando tenga que negociar sueldos, chiquillos, que nos suban el sueldo base para que nos suba todo lo demás. Tenía este hábito de subir o incrementar, por ejemplo, modelización y colación. Me recuerdo haber visto unas colaciones, no sé, pago de colación por 400 lucas, movilización 350 lucas, y ojo con esos pagos irregulares, porque dentro de esos pagos irregulares, el Servicio de Impuestos Internos les va a pedir la fórmula de cálculo de esa colación y esa movilización, así que no es tan fácil agrandar esos ítems. ¿Y por qué lo agrandaban? Porque no eran tributables, ¿no? Si usted aumenta un haber no imponible que tiene que estar justificado, por ejemplo, la colación, eso va líquido para el bolsillo. Si usted, por ejemplo, en un mes recibía 60.000 pesos y al otro mes, porque quizá el jefe quiso pactar con usted algún aumento, le suba a 400.000 pesos, lo más probable es que el Servicio de Impuestos Internos le caiga encima y le pida rectificar y que sea de forma tributable en ese aspecto. ¿Por qué se los cuento? Porque en algún momento nosotros con el sindicato de la CAP pactamos un bono término de conflicto ya de 475.000 pesos líquidos y no se les halló la mejor forma al departamento de personas que pagarlo como asignación de movilización especial. Y se puso en el ítem haberes no imponibles, movilización especial, 475.000 pesos líquidos. Y esto fue, para que ustedes, aunque no lo crean, fue el 2017. Ya, esto se pagó en enero, porque la negociación fue en diciembre, se pagó, ni un problema, hasta que en octubre, noviembre de ese mismo año cayó el Servicio de Impuestos Internos a la clínica y de un universo de 480 personas que recibieron ese bono, que eran los participantes del sindicato, se le pidieron explicaciones del por qué ese pago, inclusive había gente que en ese momento ganaba el sueldo mínimo, que en ese momento tuvo que haber estado como en 285 más o menos, o 300.000 pesos, y que tenían esa asignación no imponible, cosa que multaron a la empresa, ¿ya? Por ocultar ese bono, porque debería haber sido configurado como bono término de conflicto, y como nosotros lo estamos viendo acá, que todos los bonos son imponibles y tributables,
se tuvo que reajustar entre las liquidaciones de noviembre y diciembre. Mejor dicho, en noviembre se hizo una reliquidación y ese bono quedó en 545.000 pesos brutos, porque ya se había pagado lo líquido y se tuvieron que pagar las cotizaciones previsionales adicionales a los trabajadores. Ese puro error costó como cerca de casi 100 millones de pesos al departamento de personas. Por eso que es tan complejo la interpretación de los bonos, pero para que ustedes sepan, chiquillos, los bonos son imponibles y son tributables. O sea, van en la primera parte de la propia liquidación de sueldo y que si les quieren aumentar, por ejemplo, cualquier haber no imponible, traten en lo posible de que sea los incrementos al sueldo base directamente, porque de una u otra forma el Servicio de Impuestos Internos se da cuenta de todas estas conductas irregulares en ese aspecto. Ya, nos quedan los tratos, que es una remuneración de carácter variable en cuanto a su monto, que se encuentra vinculada quizá con el número de unidades o tareas que el trabajador realiza, que los tratos son bastante habituales, que estos son imponibles o tributables. Otros similares que hemos mencionado, que son las comisiones, ya que esos también son tratos que se hacen con el propio trabajador. Y los viáticos, sumas de dinero que los empleadores pagan a los trabajadores que solventen gastos de alimentación, alojamiento, traslado, ¿ya? Que inclusive quizá por un viaje a región, por una comisión de servicio, tengan que salir de la propia empresa, que en este caso sería no imponible y no tributable. Acá el mensaje, chiquillos, con estos primeros conceptos que estamos viendo en nuestra primera sesión de remuneraciones, es que vayamos comprendiendo, por ejemplo, dentro de lo más sencillo, que en este caso es la propia liquidación de sueldo, que me imagino que ustedes reconocen, pero vista un poquito en profundidad. Dentro de esa profundidad, básicamente nosotros sabemos que esto tiene una lógica, la empresa tiene la responsabilidad de entregar estos cálculos de manera bastante efectiva para que lo desarrollen de muy buena forma y el trabajador tenga la mayor información posible dentro de las propias remuneraciones. Dejo el espacio para dudas, preguntas de lo que hemos visto hasta hoy. Todo el material que hemos visto hasta hoy, chiquillos, yo por si acaso estoy en la sede, no me he ido a mi casa por si acaso. Todas las dudas que tengan con el material dentro de la plataforma lo van a encontrar, ¿ya? Lo pueden descargar. Inclusive si es que les surgen dudas después de la sesión, perfectamente podemos comenzar el día miércoles con ella en ese aspecto. Bien con la sesión de hoy día, chiquillos, ¿qué les pareció? ¿Todo ok? ¿Algún reclamo? ¿Súper? Ya. Rita, cuénteme. Prenda su micrófono. Disculpe, lo que pasa es que yo me conecté un poquito más tarde porque entendí mal la información, después vi el link que usted había enviado y ¿ya? Me quedé con la duda si me tendrá usted registrada dentro de los alumnos que tienen que tomar el curso. Si ya está dentro de la plataforma, porque está registrada. Ya, perfecto. ¿Y para la próxima clase el ingreso también va a ser así con link o ya va a estar desde la plataforma, sí, vamos a poder entrar directo? Se los voy a mandar. Para que no tenga problema. Ya, perfecto. Así que ahí revisen su correo y sus anuncios. Ya, yo voy a mirar nuevamente lo que me perdí de la clase para entender las directrices que usted dio, así que muchas gracias. Yo apenas termino esta clase, que inclusive voy a decir adiós. Chao, chiquillos.